esta postura en lo que brinda la Coparmex y entendemos también más de lo que se busca alcanzar con estas negociaciones y acuerdos que se intentaron y se llevaron a cabo con el gobierno federal, y por ello nos enlazamos con Armando Guajardo Torre, quien es presidente de la Comisión Nacional Laboral en la Coparmex. ¿Cómo está, presidente? Muy buenos días. Preguntarle primero, esta impresión que les deja lo que nos están compartiendo ya por parte de la Confederación, ¿hacia dónde cree que apunte ya todo esto? ¿Dejará en términos favorables el tema laboral, con lo que están consiguiendo convencer al gobierno federal que sí se lleve a cabo y que no llevar a cabo respecto a esta reforma que originalmente intentaba eliminar el outsourcing? Bueno, muy buenos días a todos, Francisco. Muchas gracias por esta oportunidad. Mire, vale la pena recordar y mencionar que siempre el posicionamiento de Coparmex a nivel nacional, ¿verdad? Siempre en los foros en los cuales estuvimos participando desde que se dio origen a esta iniciativa, como bien lo mencionabas el año pasado, bueno, fue el tratar de defender la figura de la subcontratación como una figura válida y de uso en todo el mundo, ¿verdad? Sin embargo, bueno, no podemos dejar de desconocer que hubo prácticas abusivas que permitieron de alguna manera que ciertas personas físicas o morales abusaran de esta figura en contra del propio trabajador e incluso del fisco. Sin embargo, siempre sostuvimos que la autoridad tenía los medios suficientes y necesarios con aquella legislación para poder perseguir estas conductas. Sin embargo, bueno, la autoridad consideró que era necesario regular o sobreregular nuevamente el tema de la subcontratación, y bueno, baste decir que aquí lo principal que se está prohibiendo como subcontratación de personal es esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra, ¿verdad? Esto quiere decir que era el que trabajadores de un tercero trabajaban en mi centro de trabajo, compartiendo con otros trabajadores míos, pero con condiciones diferentes. Esto ya no se va a poder hacer. Ahora, bien, ¿qué es lo que sí se mantuvo y se sostiene? Es la subcontratación, que ahora se le denomina la subcontratación especializada, que no tenga que ver con el objeto social o la actividad preponderante de la empresa beneficiaria de estos servicios. Desde luego, todos estos cambios que hoy se introducen en esta iniciativa, pues van a traer una serie de ajustes que tendrán que estar haciendo las empresas, precisamente, que venían haciendo uso de algunas de estas figuras. Creemos que lo más importante y relevante aquí es que la autoridad laboral, principalmente, desde luego, hubo apertura para escuchar posicionamientos que, si bien no logramos al 100% o no logramos, y no es una reforma o una iniciativa que satisfaga en todos sus términos al sector, pero sí por lo menos mantener el diálogo y la escucha para poder tener sobre todo el interés nacional de mantener la competitividad del país, para poder generar y seguir generando los empleos que hoy tanto México necesita. Como lo dijimos, efectivamente, Coparmex y también solicita a la autoridad que mantenga sus esfuerzos para evitar estas conductas abusivas. Nosotros coadyuvaremos en lo que corresponda, pero todo esto tiene una gran implicación, ¿verdad? Lo más importante es que se va a conceder un término que no es quizás tampoco el que quisiéramos o que sea suficiente, considerando el tema de pandemia, para poder hacer todas las adecuaciones a esta nueva iniciativa una vez que se publique, pero por lo menos pues ya tenemos de alguna manera una certeza de cuáles son los cambios que durante pues un tiempo no pudimos verlos, para ahora sí poder adecuarnos a los mismos en cumplimiento de las leyes, ¿no? Habrá que hacer esfuerzos también en cuanto a los temas de seguro social, ¿verdad? Los registros patronales y sobre todo ahora pues el cambio importante que conlleva el tope que se le ha establecido a la participación de los trabajadores a las utilidades. Y vale la pena decir aquí, es un tope establecido, la base gravable
no cambia, sigue siendo el 10%, y se mantienen y subsisten las reglas para el otorgamiento del PTU, salvo el tope que será el de 3 meses o el promedio de los 3 últimos años, lo que beneficie más al trabajador. Presidente, a diferencia de otras de las reformas que han existido por parte del gobierno federal recientemente, en este caso la modificación que se buscó parece que existió mayor apertura respecto a la postura que mostró el sector empresarial y se consiguió este tema de alcanzar a platicarlo, hacer un consenso. Y ya nos daba usted algo de detalles, pero ¿qué tan complejo fue conseguir la apertura por parte del gobierno federal para sentarse a platicarlo y llegar a estos términos que ya nos está exponiendo usted? Van a ser benéficos para la clase trabajadora y no tan dañinos como pudiera haber sido si se trabajaba tal cual había presentado el presidente. Sí, sí, sin lugar a dudas que se reconoce y reconocemos esa apertura que tuvo, y aquí debo de referirme principalmente a la autoridad laboral. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, encabezada por la maestra Luisa María Alcalde, fue la que estuvo encabezando precisamente esta iniciativa, y desde siempre hemos mantenido un nivel de relación y de comunicación con ellos que nos ha permitido de alguna manera seguir exponiendo también los pros, contras de todos los cambios y modificaciones que estamos viendo. Si bien es cierto, no podemos, como en toda negociación también, tener pues todo, ganarlas todas, pero buscamos por lo menos que seamos escuchados, que fue algo de lo más importante. Y bueno, desde luego que hubo complejidades porque en esta negociación participaron diversas autoridades, como lo fue en un papel preponderante el SAT, ¿verdad? A través de la jefa del organismo, que fue de alguna manera, digamos que la parte más difícil de alguna manera de poder establecer una comunicación, digamos, más fluida. Sin embargo, finalmente, bueno, pues se logró bajo digamos que la guía de la autoridad laboral, el poder llegar a algunos acuerdos, sobre todo también en el tema del periodo de transición para que entraran en vigor estos cambios. Pero efectivamente fue complicado, pero celebramos que haya habido apertura para escuchar nuestros posicionamientos como sector, ¿verdad? A falta de que venga ya la aprobación de todo lo que incluye esta modificación en la ley, ¿cuánto tiempo podría pasar para que los beneficios que esto dejará y también los cambios a los que tendrá que adecuarse el sector empresarial comiencen a estar en marcha? ¿Cuándo el trabajador podría decir esto me benefició? ¿Y cuándo las empresas pueden también considerar que llegó lo bueno y lo no tan bueno después de este cambio, esta reforma? Bueno, desde luego recordemos que esto tendrá vigor una vez que pase por su proceso legislativo la iniciativa. Todavía ahí en la Cámara de Diputados y Senadores deberá llevar su proceso. Estos pues tienen las posibilidades de hacer algunos cambios, aunque lo vemos difícil que así vaya a ser, dado como han transitado otras reformas que han sido enviadas por el Ejecutivo, que esto será similar, ¿verdad? Y en tal razón, bueno, creemos que ya no habrá grandes cambios. Cuando, pues, una vez que esto ya empiece a tener su implementación y entre en vigor y que pasen los términos que se han establecido, pues veremos, y no solamente los beneficios, sino también el impacto negativo que pudiera haber tenido también en la economía esta modificación, ¿no? No todo va a ser, como todo lo nuevo, también tendremos que adaptarnos, tendremos que clarificar todavía algunos criterios, faltan algunas reglas que tiene la autoridad, la Secretaría del Trabajo, por emitir, que son los requisitos para el registro de estas empresas que se dedican o se dedicarán a los servicios especializados. Y bueno, habrá que ver todavía cómo vamos y cómo nos vamos incorporando a esos nuevos requisitos y nueva reglamentación, y el tiempo nos dirá si efectivamente fue una reforma que benefició, que tuvo mayores beneficios, que también pues los impactos
que pueda tener en sentido inverso, ¿verdad? En base a lo que yo comentaba previo a iniciar nuestra entrevista, presidente, y lo que es la postura que presenta la Coparmex, que dice que se reitera el compromiso para coadyuvar en la eliminación de las prácticas abusivas y fraudulentas que han perjudicado a trabajadores, al fisco y al propio sector empresarial. ¿Qué habría pasado de no llegar ninguna reforma y que tampoco se hubiera presentado alguna intención del presidente de hacer cambios a esto? ¿Habríamos visto una continuidad en estas situaciones que ustedes señalan han estado combatiendo? Mire, yo creo, Francisco, que ya la autoridad, previo a todo esto, había conformado un equipo multidisciplinario que lo integraba la autoridad laboral, las autoridades fiscales, háblese de Secretaría de Hacienda, SAT, la autoridad del Seguro Social e inclusive el Infonavit, que venían ya haciendo una serie de inspecciones que anteriormente se habían omitido y estaban ellos ya detectando precisamente todas estas prácticas de alguna manera abusivas que se habían generado en contra de algunos trabajadores, así como del fisco mismo. Por eso es que nosotros sosteníamos que no era necesaria ninguna adecuación a las leyes, dado que esto estaba debidamente reglamentado y que solamente lo que se requería o necesitaba era precisamente el accionar de la autoridad para perseguir estas conductas. Eso lo sostuvimos en todos los foros en los cuales estuvimos, inclusive en algunos momentos hubo manifestaciones de algunas autoridades, la propia UIF en algún momento lo mencionó, que para ellos no eran necesarias algunos cambios, que ya ellos tenían con los elementos legales que tenían, podían hacer perseguir a quienes incurrían en estas conductas, de tal manera que creemos que esto, pues lo que sí es que generó un inmenso ruido, vino a generar todavía aún más la desconfianza que hemos venido arrastrando en el tema de la inversión, ¿verdad? De la inversión en nuestro país, tanto de inversionistas nacionales como internacionales, y esto, bueno, pues todavía van a tener que analizar cuál es el impacto de estas medidas y que puedan tener precisamente en este tema de la inversión. Sin lugar a dudas que habrá impactos y habrá positivos y habrá negativos. Impactos que seguramente ustedes nos estarán compartiendo, presidente. Muchas gracias por estos minutos que nos brindó, por esta entrevista y ampliar un poco más este tema que es de relevancia para todos, no nada más con lo que fija el gobierno, sino el sector empresarial y, por cierto, y más específicamente, pues para los trabajadores. Muchas gracias, que tenga un excelente miércoles, presidente. Igualmente, Francisco, y un gusto estar con ustedes.